queridos amigos, bienvenidos a Construyendo con Valores. En esta oportunidad voy a saludar a la distancia a mi hermano Gustavo Figueroa, que está haciendo una tarea importante en Brasil, seguramente que divirtiéndose como lo conozco. Pero ese vacío que deja él de afecto, de todas maneras, está muy compensado el día de hoy, porque tengo dos amigos. Uno de ellos es como mi hermano también, Juan Arrisueño, que tiene mucha experiencia sobre el tema que vamos a desarrollar. Y tenemos a Juan Carlos Paz también, que por Juan lo conozco y también es una excelente persona. Juan, bienvenido. Walter, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá, acompañarte. Y por supuesto el tema, ¿no? El tema es un tema que a nosotros nos apasiona, le dedicamos muchas horas sobre todo a la investigación de cómo mejorar el servicio de cabotaje, que es el tema que nos convoca, ¿no? En todo caso, gracias por tu invitación y estamos llanos para lo que sea necesario. No, más bien muchas gracias a ti por estar acá presente, porque el tema es sumamente especializado y yo tengo que reconocer que no soy una persona que tiene esa experiencia, como estoy seguro que es la mayoría de ustedes, así que creo que hoy día con el aporte de estas dos personas vamos a conocer bastante sobre esto. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Walter, encantado de estar acá y bueno, a tu disposición y de tu audiencia para poder conversar sobre un tema tan fundamental. También con Juan nos conocemos bastantes años, hemos trabajado juntos, hemos viajado juntos, empujando este tema a nivel nacional, que es como se tiene que tratar, y bueno, para poder pasar una tarde muy buena con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, usted se estará preguntando cuál es el tema que vamos a hablar. Está relacionado a lo que es el transporte. Y sobre todo el transporte utilizando ese medio, ese gran regalo que nos ha dado Dios a los peruanos de tener una frontera con el Océano Pacífico de 3.000 kilómetros, y también una red muy grande de ríos y lagos donde se puede navegar. Entonces, el primer tema que queremos centrar para poder establecer un marco es reconocer la importancia que tiene la ubicación del Perú en el continente referido a lo que es toda la actividad comercial que se da en el mundo. Entonces ahí nuestro amigo que está en cabina nos va a ayudar pasándonos el primer video. Nuestra patria tiene una ubicación privilegiada para el comercio internacional en el continente. Nuestro amado Perú está situado en América del Sur y tiene como parte de sus fronteras más de 3.000 kilómetros con el Océano Pacífico. En el mundo y a lo largo de su historia, el comercio es una actividad muy importante para el desarrollo y el transporte marítimo de la mercancía y personas se hizo de vital importancia, al punto que podemos asegurar que entre el 80 y 90% del comercio se realiza empleando el transporte marítimo. Como es fácil de entender, el transporte referido se realiza por los océanos y mares, y hasta hace poco una actividad que conectaba principalmente al continente americano, Europa y Asia. Pero en los últimos años ha variado la importancia de los océanos y mares, pues 14 de los 20 puertos más importantes, si los valoramos por el volumen de carga, se ubican en el Asia, y 8 de estos 14 están en la China. Esto ha variado la importancia del uso de los océanos como medio de transporte, dándole más valor ahora al Océano Pacífico, y eso favorece al Perú por nuestra privilegiada ubicación geográfica en ese entorno. Otro factor que ha potenciado al Perú es que en los últimos años se han construido barcos muy grandes que superan la carga de 14.000 teus, porque hace más barato el transporte de la carga. Como estos barcos no pueden pasar por el Canal de Panamá y con dificultad lo hacen por los pasos naturales, se buscan puertos en la costa del Pacífico Sur donde puedan poner su carga para ser distribuidos más tarde con barcos más pequeños. Así hablamos de los puertos de categoría hub. Los puertos que sean considerados como destino de estos grandes buques
generarán mucha actividad comercial en el país donde están ubicados, lo cual interesa en este momento a Chile, Ecuador, Colombia y otros países más, pero el Perú, con el puerto de Chancay, les ha sacado una ventaja, pues desde el año 2024 entrará en operación y será en el corto plazo el único puerto en Sudamérica que podrá recibir estos buques de gran tamaño. Tenemos que reconocer y valorar la oportunidad que nos da nuestra ubicación privilegiada, pues si no materializamos las conexiones al interior del Perú, lo estaremos desaprovechando. Entonces, es oportuno comentar sobre la costa y puertos peruanos. Como lo hemos mencionado, el Perú tiene una frontera con el Océano Pacífico de un poco más de 3.000 kilómetros, y a lo largo de la costa existen también un poco más de 60 puertos, que se clasifican desde Caleta, Puerto Menor, a Puerto Mayor. Los puertos más importantes existentes en este momento, descritos de norte a sur, son Paita en Piura, Salaberry en La Libertad, Chimbote en Ancas, y tenemos el Callao, el puerto de San Martín en Ica, el puerto de Matarani en Arequipa e Hilo en Moquegua. Dentro de pocos meses entrará en funcionamiento el puerto de Chancay, que revolucionará el comercio marítimo actual en el Perú y en el continente. Sin duda, tenemos oportunidades que debemos aprovechar en esta materia. Algo similar ocurre con el aeropuerto Jorge Chávez, que desarrollaremos más adelante. No olvidemos, si nosotros queremos hacer del Perú nuestra patria donde podamos vivir y desarrollarnos en paz, tenemos que aprovechar estas oportunidades. Un abrazo. Estimados amigos, ustedes deben saber de que entre esas locuras, aventuras, y bueno, hay que hacer las cosas que a uno le gusta, yo ensayé un libro de experiencias e invité a algunos amigos para que escriban algo, y Juan Arrisueño colaboró con algunos artículos, y él puso una frase que para mí es sumamente importante y que los peruanos tenemos que asimilarlo como nuestra. Él decía: el Perú está condenado a ser grande. Juan es una persona que tiene experiencia en el mar, además de que hemos sido marinos durante muchos años. Él además se ha dedicado ya mucho tiempo a lo que es la actividad comercial con el mar. Se ha encargado de la capacitación del personal de NAPU y durante muchos años ha sido presidente del directorio de NAPU. Juan, tú con toda esta experiencia y al hablar de que el Perú está condenado a ser grande, sin duda es aprovechar esos 3.000 kilómetros que tenemos de frontera con el mar, con los puertos, que seguramente necesitamos más. Bueno, efectivamente, el Perú es un país condenado a la grandeza, como decía mi aporte a tu libro. Y efectivamente, nosotros tenemos un país rico en muchas cosas, y una de las cuales que tenemos un mar impresionante, y sobre todo la ubicación dentro de Sudamérica, que básicamente es el centro que da cara al Asia-Pacífico, ¿no? Son 3.080 kilómetros de litoral que hoy por hoy no estamos usando para solucionar problemas de transporte marítimo entre las propias regiones que dan al litoral, ¿no? Podríamos tranquilamente aprovechar esa ventaja que nos da la vía marítima, que además es cero mantenimiento, porque no hay necesidad de hacerle mantenimiento. Y existe también mucha infraestructura portuaria que no está utilizada en un 100%, ¿no? Que podríamos tranquilamente ver la forma de cómo implementar algunos puntos de apoyo para poder conectar el país por el mar, digamos, el sur con el centro, el norte con el centro o el norte con el sur. Y a través de embarcaciones ya especializadas. Lo que pasa es que el cabotaje, que es el tema que nos convoca, tiene un mal recuerdo de mucha gente, ¿no? En los años 80 y los años 90,
conversando con Juan Carlos en alguna oportunidad, no era un transporte o un servicio rentable, ¿no? Tenía muchos problemas, muchos inconvenientes. Hoy en día tiene otra solución, es decir, es el mismo mar, son los mismos puertos, pero hay algunas partes que son complementarias a este servicio que por el momento no están siendo implementadas, como por ejemplo las zonas de actividad logística portuaria que te permiten juntar una cantidad de carga, una masa crítica, que le va a permitir al naviero, a través de su barco, hacer estos viajes a través de líneas regulares y tiempos regulares, e impedir que hayan falsos fletes, es decir, que el barco no venga y no se termine de llenar, ¿no? Entonces, esas son las partes que de alguna manera es el reto que tiene en este momento el país, ¿no? De complementar los puntos portuarios que habría que ubicar tanto en el sur, en el centro y en el norte, para interconectar y ser un complemento a lo que significa la carretera panamericana. Es decir, el transporte marítimo no reemplaza al terrestre ni tampoco el terrestre al marítimo. Son dos servicios que se complementan perfectamente, ¿no? Juan Carlos, mira, yo te confieso que en el grupo de amigos que tienen conocimiento del mar, ¿no? Tú sabes, son amigos que han tenido actividad profesional en esto. Cuando tocamos el tema de cabotajes, hay cierta resistencia, yo creo que desesperanza, porque el cabotaje no es es una alternativa que ya esté en práctica en nuestro país, ¿no? Amigos, ustedes tienen que saber que Juan Carlos, que nos va a dar su opinión de modo seguido, él ha sido director general de transporte acuático del Ministerio de Transporte. ¿Qué debemos hacer, Juan Carlos, para hacer realidad esto? Bueno, ya que mencionas justamente la Dirección General de Transporte Acuático, una de las primeras cosas que hay que hacer es restituir la Dirección General de Transporte Acuático. Claro. Porque si hay un error gravísimo que cometió el Ministerio de Transportes, y aprovecho tus ondas para poder comentarlo, es que partieron en varias direcciones generales especializadas, que eran transporte acuático, transporte terrestre, caminos y ferrocarriles, y los pedacitos de estas direcciones generales las juntaron en una dirección general de normas, una dirección general de autorizaciones, en fin, con una lógica de procesos que puede funcionar en algunas fábricas, ¿no? Pero no en un ministerio que maneja un sector tan fundamental en la nación. De los sectores productivos es el que tiene mayor presupuesto. Entonces, no se pueden tratar las cosas con tan poca seriedad. Y Juan me conoce, y así como Juan, soy persona que no tiene pelos en la lengua y me gusta decir las cosas como son. Fue un grave error, fue una torpeza, y eso se tiene que arreglar. Es decir, porque sí mantuvieron la Dirección General de Aviación Civil, que es un órgano. Si la OASI quiere venir a conversar con el ministerio, llama al director general de Aviación Civil. Pero si la OMI quiere conversar con el Ministerio de Transportes, aquí va a llamar al director general de autorizaciones, ¿no? O si PIANC, que ve el transporte fluvial, quiere hablar con el ministerio, va a llamar al director general de normas. No es así. Se necesita un líder, y ese líder tiene que manejar un subsector, que en este caso es el transporte acuático. Entonces, si hay alguna recomendación que yo podría dar, me parece que una fundamental es la restitución de la Dirección General de Transporte Acuático en el MTC, para que alguien lidere este tema. Tal vez si la ministra escucha esto, podrá tomar en cuenta esta recomendación. Mira, a mí me queda clarísimo de que este es un tema que vamos a tener que repetirlo varias veces, ¿no? Con la participación ya de Gustavo, espero que no se olvide el castellano ahí en Brasil. Pero el tema, mis queridos Juanes, porque están ahí los dos, son Juan, el tema es entender de qué es el cabotaje, ¿no? Claro que sí. Y a los amigos que he escuchado que existía cierto rechazo, decirles que en la previa al inicio del programa, tomé conocimiento que ya hay un cabotaje que está en funcionamiento, porque un poco los comentarios eran de que no funciona el cabotaje. Sí está funcionando, claro, porque el cabotaje de los hidrocarburos, los combustibles, se da, es una realidad. Entonces, vamos a entrar a la tanda de comerciales y al regreso vamos a hablar sobre qué cosa es el cabotaje, y ahí nos explayamos un poco sobre este tema. Entonces, José, tú ordenas. Estimados amigos, estoy convencido que algunos de ustedes están diciendo de qué estamos hablando, ¿no? Porque tenemos una idea que no es muy común de lo que se está hablando.
Estamos hablando de lo que es usar el mar como una carretera, que es una carretera, como lo ha dicho Juan, no necesita mantenimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer esto? Entonces, hay una palabra, hay un sistema que se usa en los países más desarrollados, que es el cabotaje. Pero hay que entender qué es el cabotaje, porque el cabotaje es el movimiento de personas y mercadería dentro de un país. Y el cabotaje, hay cabotaje aéreo, hay cabotaje terrestre. Nosotros estamos hablando sobre el cabotaje que ha sido prácticamente abandonado. ¿Por qué? Al igual que en los partidos que juega la selección, cuando tú no tienes un buen director de juego, alguien que ordene el juego en el medio campo, el equipo está perdido, ¿no? Y cuando pones una persona con esa capacidad, el equipo levanta, y creo que hoy día no hemos hecho un papel tan desastroso. ¿Por qué? Porque hemos tenido un juego armónico. Y eso es lo que nos ha dicho Juan Carlos. Han sacado pues al director, ya no existe esa dirección. Y eso es algo que debemos nosotros de alguna manera ver que se cubra. Entonces, pero hay que entender qué cosa es el cabotaje. José nos va a ayudar con el video que nos explica el cabotaje en el Perú. El tema que voy a poner en la mesa es un tema muy especializado. Y tengo que reconocer que yo no reúno esas calificaciones. Como estoy seguro que ustedes, la audiencia, muchos tampoco la tienen. Es por eso que es necesario precisar el concepto del cabotaje. El cabotaje es el transporte de personas, mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado, puertos, aeropuertos, etc. Y pueden ser realizados por operadores nacionales o internacionales según dispongan las reglas de cada país. Hemos hecho esta precisión porque vamos a poner en la mesa de trabajo el cabotaje que se realiza por mar, por ríos y lagos. Y la razón es muy sencilla, porque nosotros como país tenemos más de 3.000 kilómetros de costa, nuestra frontera con el Océano Pacífico, y una red bastante grande de ríos y lagos navegables que tenemos que aprovechar. Este es un medio alternativo de trasladar mercancías a distintos puntos de nuestro país. Tenemos ya 15 operaciones realizadas a Paita, a Hilo, a Matarani, y de las cuales tenemos 34 navieras también autorizadas para que puedan hacer este traslado. Mucho más amigable, mucho más sostenible ambientalmente, segura. Lo que estamos haciendo en promedio es un ahorro para las empresas de 30% respecto al transporte terrestre. Entonces es una gran alternativa que nosotros queremos promover desde el sector transportes para que las empresas puedan optar por esta opción. Nuestra realidad es que tenemos una red bastante ineficiente de vías terrestres, ¿no? Y también nuestros aeropuertos son limitados. Es por eso que el cabotaje marítimo tiene que ser una alternativa a desarrollar. Obviamente no es fácil, es por eso que a la fecha no tenemos un sistema que esté operando, pero tenemos que encontrar alternativas de solución al caos que estamos viviendo en el transporte terrestre en las principales ciudades de nuestro país, sobre todo en Lima, donde viven más de 10 millones de personas, y el caos ha llegado a ser de tal magnitud hace pocos años que fuimos considerados la tercera ciudad del mundo con el mayor caos en el tránsito. La nueva ley de cabotaje lo que pretende es fomentar justamente este medio de transporte, porque el cabotaje marítimo ha demostrado siempre ser una forma amigable con el ambiente, más económica, más segura que cualquier otro tipo de transporte, por ejemplo, versus el transporte por carretera. $80 millones de toneladas anuales circulan por la carretera panamericana. Una flexibilización de los requisitos para hacer cabotaje puede permitir que más naves puedan captar parte de esa carga, se estima unos 20 millones de toneladas anuales.
El caos que he referido se va a agudizar si es que no encontramos nuevas alternativas de transporte como el cabotaje marítimo o la construcción de nuevas carreteras, porque el funcionamiento del puerto de Chancay, el funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y la modernización del puerto del Callao van a incrementar el tráfico en las pistas, agudizando la situación tan difícil que estamos viviendo. Este tema debe ser desarrollado desde los siguientes enfoques. La infraestructura necesaria para hacer cabotaje marítimo, las naves de transporte necesarias y adecuadas para este sistema, el marco legal para el mejor desempeño de esta modalidad, los costos de operación que tienen que ser más bajos, la seguridad y el flujo del traslado de la mercadería y las personas, el impacto de alivio que se va a producir en la infraestructura de transporte terrestre y sobre todo el desarrollo de una cultura de traslado con cabotaje marítimo. En la mesa de trabajo es muy importante compartir información, porque la tarea no va a ser fácil, definitivamente no va a ser fácil. Y hay que convocar a los expertos para que contribuyan con el desarrollo del sistema de cabotaje marítimo que está en práctica en los países avanzados. De hecho, el año 2022 llegó una delegación de Corea del Sur y ellos me confirmaron de que gran parte del desarrollo comercial que han logrado es porque en su estrategia sumaron a su red de transporte de mercancías y de personas el cabotaje marítimo y por ello ellos justifican o explican haber alcanzado el éxito en los objetivos que se han trazado. Nosotros tenemos que aprender de eso. Miren amigos, cuando uno está rodeado de personas que conocen, vas entendiendo lo que vas encontrando como base con información, digamos, de la cual te vas preparando, ¿no? Juan dijo con mucha claridad, esta es una alternativa, no reemplaza a. Yo he tenido la suerte, porque ahorita están yendo ya al aeropuerto, de tener la visita de mi yerno, que ha venido con mi hija y mi nieta. He pasado unos días maravillosos. Y cuando le conté que iba a hacer este programa con este tema, él me contó también que Chile pues tiene una frontera tan grande como la peruana, y que el cabotaje no se hace muy fuerte porque el gremio de los camioneros es también fuerte y ofrece oposiciones. Entonces, hacer del sistema de cabotaje una realidad va a tener dificultades de todas maneras, pero cuando se haga un sistema va a venir el otro concepto que lo hemos mencionado en el video y que también ellos lo han comentado, un sistema amigable, que brinde bajo costo. ¿Por qué? Porque ya se hace un sistema y al inicio todo va a costar más porque no hay un sistema, obviamente, ¿no? La importancia del marco legal, ¿no? Ahí lo escuchamos a Juan Carlos en el video, pero yo estoy sorprendido porque yo ahí lo veo medio en el video, lo veo medio acabado y acá el hombre está pero fresco, bastante joven, ¿no? Y cuando yo vi el video y hablaban de que mostraban como éxito el movimiento de unos casi un poco más de 100 contenedores como una experiencia, yo decía, es muy poco pues para lo que se mueve en el Perú, pero claro, si lo vemos como inicio de un sistema, pero cuando hoy día me han hablado de que prácticamente el movimiento de combustible y hidrocarburos, casi el 90% se hace con cabotaje, entonces el sistema sí funciona, está aprobado. Entonces, ahí hemos puesto varios temas para desarrollar. Juan Carlos, ¿tú qué opinarías sobre el tema? Bueno, antes que nada te felicito por el video porque está muy bien hecho y prácticamente toca todo. Es decir, viendo ese video de 4 minutos uno entiende muy bien el problema. Has tocado los temas normativos, los temas logísticos, los temas de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Realmente yo he hablado del liderazgo del MTC, del Ministerio de Transportes, tiene que estar presente para que esto se desarrolle, porque las soluciones están a la mano. Te pongo un ejemplo. El año 2014 se desarrolló un plan de desarrollo logístico para el Perú. Uno de los puntos que desarrolla ese plan es que hay que reforzar el transporte masivo. Y explica con toda claridad que un elemento del transporte masivo es justamente el cabotaje.
hay que reforzar el cabotaje. Cuando salgo en el video ahí, un poco más joven, ¿no? En ese video yo explico justamente la norma que estaba por salir en ese momento, en el 2018, que es una norma que propusimos desde el Ministerio, que es el Decreto Legislativo 1413, es justamente una creación de la Dirección General de Transporte Acuático, se hizo con el equipo de la DGTA, y esta norma lo que hace es flexibilizar, para que buques de bandera extranjera puedan hacer el cabotaje en el Perú. E insisto, es el cabotaje de contenedores y carga general. Bien ha mencionado Juan que el transporte de combustible funciona muy bien. Tú has mencionado ese 90%, es decir, 90% del cabotaje es combustible. ¿Para qué meter un tema que altere este sistema ya existente? No es necesario. Pero sí flexibilizar para lo que es contenedores y carga. Un tema del que no se ha comentado acá es el de los famosos 3 años. La ley establecía que en 3 años se podía hacer todo eso e incluso sin ningún tipo de registro de la empresa en Perú. Esa norma, esos 3 años ya se vencieron, entonces las empresas tienen que registrarse y eso puede ser una barrera. Yo eliminaría esa barrera, por siempre, para que no haya ningún problema y realmente lo liberemos por completo, porque otro tema importante es que el Perú con Nueva Zelanda en el mundo en este momento tienen el sistema más libre para cabotaje. ¿Qué falta? Aprovecharlo y hacer todo lo que planteas en el video, plataformas logísticas, mejor conectividad, conexión puerto-ciudad, es muy importante, como Chancay, que tiene una maravillosa conexión puerto-ciudad, con un túnel que comunica la parte portuaria con la parte logística. Así deberían ser los puertos en el país. Chancay es un ejemplo. Si hacemos todas esas conexiones puerto-ciudad de manera eficiente, también estamos contribuyendo al cabotaje. Perfecto, muy bien. Juan. Mira, tomando un poco lo que viene diciendo Juan Carlos, el servicio de transporte marítimo de carga y pasajeros en el mar está abandonado, no existe o existe muy poco. El cabotaje de hidrocarburos sí funciona y funciona bien, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, en la ley que mencionaba Juan Carlos, no se tocó ese sistema porque era eficiente. Lo que se tocó fue lo que no funcionaba porque la ley que lo protegía o lo disponía generaba una serie de restricciones que no animaban a nadie para poder invertir en ese servicio. Por eso, además de la experiencia esta que mencioné, que en los años 80 y 90 y de repente a principios de los 2000, no era rentable usar el servicio de cabotaje. Hoy en día existe una serie de soluciones que hacen de que esto se revierta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en algún momento planteo los famosos puentes marítimos, que es lo que más o menos mencioné en la tanda anterior, lo que se trata es de que el camión con todo y su carga suba a una nave y esa nave se traslade de un puerto, por decir Matarani o Hilo, y se vaya hasta Paita. Y en ese trayecto se ahorra combustible, descansa el conductor, no hay peajes que se paguen de por medio, es decir, hay una serie de ahorros. Además, es más amigable con el medio ambiente, como se ha mencionado, porque no hay no hay CO2 de por medio, ¿no? Entonces, y estos barcos que trasladan estos camiones con carga y todo, trasladan pues 300, 400 camiones, ¿no? Entonces, no le estoy quitando el negocio a los camioneros porque tendrán su ruta normal a través de la carretera panamericana y lo único que lo voy a hacer es más eficiente el transporte terrestre porque va a tener menos congestión. Le voy a quitar parte de esa congestión, lo voy a pasar por el mar y los dos se van a volver complementarios porque finalmente de un centro de producción, vamos a poner el ejemplo que siempre pone Juan Carlos de la cebolla, salen las cebollas de Arequipa, se trasladan por tierra hasta el puerto, puede ser Hilo, puede ser Matarani, de ahí navegan en un puente marítimo hasta Paita, baja el camión y sigue su ruta final, qué sé yo, a Chulucanas, a donde fuere, ¿no? Entonces, esa es la solución que se trata de proponer. Como dice Juan Carlos, se necesita un líder que de alguna manera pueda implementar esto con algún tipo de proyecto especial que permita implementar el sistema, pero implementarlo pensando
en que un barco, para que haga esta ruta regular, es decir, que todos los días martes, por ejemplo, llegue a Hilo y salga hacia el Callao, tiene que tener una cantidad de carga suficiente que le justifique esa navegación. Esa carga suficiente se denomina masa crítica. ¿Quién puede administrar esa zona donde va a estar esa masa crítica formándose? El Ministerio de Transportes, ¿a través de quién? De la autoridad portuaria, porque es la encomendada en desarrollar esta zona de actividad logística portuaria. Es decir, el sistema en general no está completo, no está funcionando completo, y aún así tiene los resultados que ha mencionado el Ministerio de Transportes, que no creo que solamente sea un comercial. Es verdad, poco a poco, porque en toda actividad humana hay una curva de aprendizaje. Estamos en esa primera etapa de aprender la ley, vemos que intervienen más actores en la ley, porque ya no estamos limitados a barcos que sean una sola bandera, que es la peruana, sino cualquier otro barco que pasa por el litoral peruano puede recoger carga en el Callao y dejarla en Hilo y después irse a su ruta de repente a Chile o quién sabe a Guayaquil si es al norte, ¿no? Mire, yo sé que ustedes que están viendo dicen, oye, sí, todo tiene lógica, pero hay que aterrizar. Entonces yo lo comprometo a los dos para que vengan y desarrollemos un tema, un caso de cabotaje que se pueda ver paso a paso. ¿Por qué? Mire, hoy día salí a desayunar con mi yerno y tuve una experiencia que para mí fue extraordinaria. Un señor que estaba al costado, bastante joven, dicho sea de paso, terminó de desayunar, se acercó y me dijo, señor Ollarse, ¿usted se acuerda de mí? Bueno, la verdad que no, le digo, me dice, yo he sido su alumno en un curso del MBA. Y la verdad que lo que usted nos enseñó, y sobre todo porque hacíamos un ejercicio sobre la operación de rescate de la Embajada de Japón, operación de Chavín de Huántar, y me dijo, eso lo hemos replicado en otros cursos porque dejó muchas lecciones. Entonces, mire, ¿qué cosa dejaba esa lección? Para mí, yo la verdad que me alegró el día, definitivamente, que un alumno tenga ese gesto conmigo, pero ¿de qué estamos hablando? Lo que han mencionado los dos. Ahí hubo liderazgo. ¿Qué hicieron los líderes? Integraron las acciones para solucionar un problema. Y en este caso, ¿qué es lo que se necesita? Que todo este privilegio que tenemos nosotros de ser puerto hub en el Callao y Chancay, el aeropuerto hub con Jorge Chávez, no sirven de nada si no hay conexión hacia los departamentos. Tenemos que, desarrollar, habilitar y construir y terminar y sostener esas vías de conexión para que el progreso no solamente se quede en estos sitios y de acá de la playa regrese y se vaya a otros países, sino que llegue a nuestro interior. Entonces, Juan Carlos puso como ejemplo que Chancay ha integrado muy bien el puerto a la ciudad. Yo creo que debemos ser mucho más ambiciosos. El puerto con el país. Entonces, definitivamente, el puerto de Chancay para mí fue una cosa muy importante, porque cuando yo estaba como regidor de Lima, hicimos una visita y me di cuenta y dije, esto va a impactar en el tránsito de Lima de todas maneras. Chancay va a operar 1 millón de contenedores el 2024, es 1 millón de camiones que se van a mover si la mercadería en su totalidad se queda por acá, y dentro de pocos años va a llegar arriba de 3 millones. Entonces, si nosotros no ampliamos las vías de transporte, ya sea por cabotaje o con nuevas carreteras, esto se va a complicar. Después de la tanda comercial, vamos a ver este caso del puerto de Chancay, que nos está empujando, nos debe empujar a nosotros a enfrentar ese reto. Entonces, José, después de los comerciales regresamos. Bueno, si hay algo que yo creo que ya está en la mesa de trabajo de las personas que están interesadas en lo que pasa en Perú, es que se está construyendo un puerto, un megapuerto, que va a ser el puerto hub donde van a llegar los buques más grandes que existen y que son normalmente buques que traen mercadería del Asia hacia Sudamérica y América, y que van a tener como puerto de llegada y descargar la mercadería para que de ahí se reparta con buques más chicos en el puerto de Chancay. Cuando yo conocí el proyecto, que dicho sea de paso está dirigido por dos amigos de la Marina también, uno de ellos compañero, el espada de honor, Carlos Tejada, a quien le mando un abrazo y toda mi admiración, ¿no? Y Chalo Ríos también, que fue comandante general Marina, un tipo muy capaz. Cuando yo fuimos, en mi condición de regidor, y fuimos una delegación a conocer eso, yo dije, esto va a impactar en Lima de todas maneras. Porque si no se hacen las vías, el tráfico, el caos que hay en Lima se va a incrementar.
Hay un video que lo vamos a pasar y después va a ser comentado por nuestros dos invitados ampliamente, sabiendo que ellos van a regresar y sobre todo para desarrollar algún tema puntual. José, si nos ayudas con el video, por favor. Un factor importante que nos lleva a incentivar la puesta en práctica del cabotaje marítimo es el próximo funcionamiento del puerto de Chancay. Conozcamos sobre este puerto. Se construye en este lugar a 80 kilómetros al norte de Lima el terminal portuario multipropósito de Chancay, una infraestructura colosal que supondrá un nuevo hito de la presencia e influencia chinas en Perú y en toda América Latina. Se trata de una inversión enorme, 3.600 millones de dólares según las proyecciones oficiales, y una compleja obra de ingeniería ya en curso con la que el gobierno peruano espera atraer alrededor de un 50% de los cerca de 580 millones de dólares que mueve cada año el comercio entre China y América del Sur. La idea de construir un puerto complementario para aliviar la congestión del de El Callao, principal punto de llegada de mercancías a Perú, llevaba tiempo sobre la mesa. Pero fue la llegada de capital chino lo que lo hizo arrancar definitivamente en Chancay. Todo cobró otra dimensión con la entrada de COSCO Shipping en el proyecto. El terminal de Chancay contará con capacidad para que atraquen los buques de carga más grandes del mundo, los que pueden transportar más de 18.000 contenedores. En un principio contará con 4 puntos de amarre, pero más tarde podrían llegar a ser 15, y ya son visibles los espigones kilométricos en los que atracarán los cargueros. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Chancay se convertirá en un hub regional que enlazará con los vecinos Chile, Ecuador y Colombia. El proyecto del puerto de Chancay está previsto para que culmine sus obras en el segundo semestre de 2024. La construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay es importante debido a que permitirá mejorar la ubicación del Perú en los rankings internacionales de competitividad en el mediano y largo plazo. Asimismo, será una ventana al comercio exterior y, a través de sus multipropósitos, también será una distribuidora a Sudamérica. El megapuerto actuará como un disparador de la economía nacional y permitirá una colocación especial de Perú en el ámbito internacional. Queda claro que el funcionamiento del puerto de Chancay, la modernización del puerto del Callao y la puesta en práctica de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez van a generar para el Perú una actividad económica mucho más acentuada. Este progreso a su vez va a venir acompañado con un mayor movimiento, mayor uso de las vías de transporte que tenemos a la fecha y que sabemos que no son suficientes. Es por eso que nosotros tenemos que poner en la mesa de trabajo la necesidad de desarrollar estas conexiones de estos puertos y aeropuertos tan importantes con el interior del país para que el progreso llegue. Ese complejo pasaría a ser lo que técnicamente se conoce como puerto hub, lo que limitaría el comercio exterior de Chile a una suerte de cabotaje de ida y vuelta a Chancay, Callao, escribió en el Mercurio. Concentrándonos ya en el tema del puerto de Chancay, tenemos que manifestar de que las conexiones hacia el interior del Perú están basadas en la construcción de las líneas del tren, uno que corre a lo largo de la costa, otro que va de la costa hacia el interior. Estamos hablando del cabotaje que va a descargar la llegada de la mercadería por las carreteras y definitivamente la construcción de nuevas carreteras para que puedan trasladarse estos vehículos de carga. Esta es una tarea que tenemos que poner en la mesa de trabajo en el corto plazo. Yo recuerdo cuando estaba en la Marina, había una prueba que era, digamos, de abandono de buque, que te ponían pues al borde del buque, del casco, y te obligaban a saltar, ¿no? Y cuando alguno se limitaba, entonces venían y te empujaba y tenías que caer de todas maneras. Para mí Chancay es ese empuje que nos están dando para poner en práctica el cabotaje, porque si no vamos a poner
vamos a estar en crisis en el Cabo. Juan Carlos, para ya un poco cerrando, porque el tema realmente ha sido apasionante, y Juan cierra con sus comentarios. ¿Qué opinas al respecto, hermano? Bien, bueno, de hecho, el Callao está moviendo alrededor de 2,5 millones de TEUs. O sea, el TEU es una unidad que es un contenedor de 20 pies. Y Chancay va a mover 1,5 millones de TEUs en sus primeros años, probablemente. Ahí nomás son ya 4 millones de TEUs, y ya nos imaginamos toda la congestión que eso va a generar. Y de hecho, como bien se señala en el video, es un reto, porque la conectividad entre Chancay y el resto del país va a estar por carretera, por ferrocarril cuando esté el tren de cercanías, que va a demorar 10 años, pero hay una solución de corto plazo, que es justamente el cabotaje, porque si estamos hablando de 1 millón, 1,5 millones de TEUs, lógicamente eso por carretera, ya te imaginas la carga que va a significar, mientras que en el mar, como ya hemos comentado, y Juan también, es cero mantenimiento. Entonces, y la resistencia que ofrece el mar a las naves hace que el costo de traslado por tonelada sea mínimo. Entonces, el tener un puerto de cabotaje, aparte de Chancay, en el Callao o en las cercanías del Callao, va a permitir esa flexibilidad y esa eficiencia, que nos va a hacer a la vez un país más competitivo y un país más conectado. En referencia a los ferrocarriles que mencionas, allí hay que agregar que necesitamos, más que un ferrocarril que vaya de Tumbes a Tacna, necesitamos, como señala en el video, ferrocarriles que vayan hacia el interior. De penetración. Haciendo arqueología en el Ministerio de Transportes, encontré un mapita de los años 40, donde hablaba de un ferrocarril que iba de Tambo del Sol hasta Pucallpa. Eso nunca se construyó, pero si uno va a la zona va a encontrar ahí los rieles ahí abandonados. Falta completar ese tramo para que el Callao esté enlazado con Pucallpa. Y si está enlazado con Pucallpa, ya el Callao o Chancay van a estar enlazados con el Ucayali, con el Amazonas, con Brasil, con el Atlántico, ¿no? Que es una de las ventajas que tenemos en el plano geográfico como nación. Y solamente para terminar, no nos olvidemos de las personas. El cabotaje es carga, pero también es personas. Tú quisieras viajar a Paracas y llegar en 2 horas, viendo el mar, viendo las Islas San Lorenzo, viendo la costa peruana, gozando del mar, puedes llegar a Paracas con un cabotaje de personas. ¿Qué falta para eso? Un ferry que vaya del Callao o de Chancay o del futuro terminal de Miraflores, y que vaya a Paracas, y llegarías en 2 horas en un buen ferry, con total comodidad y sin preocuparte de la carretera. Increíble todas las oportunidades que tenemos. Juan. Mira, a ver, te mencionaba antes de salir al aire, para mí el puerto de Chancay es el puerto ideal para un país como el nuestro. Es un puerto con mucha inversión privada para servicio público. O sea, es la combinación perfecta. Pero el tema que tiene Chancay por resolver, seguramente que están en ese camino, es la gran congestión, como decía Juan Carlos, que va a generar la carga que va a alimentar al puerto. Solamente les voy a hacer una aritmética sencilla. Una grúa a pórtico mueve 30 contenedores por hora. Un barco normalmente amarra a un muelle y tiene 3 grúas que lo alimentan. Entonces tienes 90 contenedores por hora. Y si son 3 amarraderos, tienes 270 contenedores por hora. Eso significa que son 270 camiones por hora que van a ingresar o van a salir del puerto. La vía de acceso o de retiro del puerto, ese es el problema que va a generar tanto al puerto como a la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque la carga que va a nutrir al puerto no necesariamente está en las cercanías del puerto. Va a tener que traerla, quién sabe, no sé, al sur de Lima, y obviamente esa carga que va a venir por carretera va a cruzar Lima Metropolitana y va a congestionar lo ya congestionado que está Lima Metropolitana. Hay que tener en cuenta que la carga, hay mucha carga que se mueve del sur hacia el norte, y que Lima no es su punto de llegada. Entonces tienen que necesariamente cruzar Lima, y es carga que no va a ir a Chancay, sino es una carga de consumo, por decirlo así. Es un cabotaje de tierra que va, hablando un poco de las cebollas, de Arequipa a Piura, cruzando Lima.
¿no? ¿Cuál es la solución lógica? Que ya no cruce Lima, que se vaya por el mar, que se embarque por Hilo, que se embarque por Matarani, que navegue hasta Salaberry o hasta Paita y sigue su camino en la ruta final. Chancay es una gran promesa, pero como gran promesa y gran solución, grandes problemas tendrá seguramente que resolver. Yo le deseo lo mejor porque es, como dices tú, un puerto es un motor del desarrollo. Cuando tú pones un puerto ya es irreversible el desarrollo. Se vuelve primero aritmético, geométrico y después exponencial. Mira, yo lo que a mí me da gusto escucharlos a ustedes, porque son personas que tienen una visión estratégica integral, ¿no? Igual me pasó en el último periodo con Miguel Romero cuando estaba de alcalde. Él tuvo esa visión y entiendo que también Rafael López Aliaga tiene una mirada integral, o sea, Lima integrada a lo que es el Perú, y eso de ustedes han hablado. Y la gran oportunidad, por ejemplo, que tenemos de hacer de Chancay pues una ciudad que sea un ejemplo de Smart City, ¿no? O sea, comenzar a desarrollar todo lo que tiene una ciudad moderna, inteligente. Yo lo dejo para despedirnos primero con Juan Carlos, del menor a mayor. Bien, Walter. Muchas gracias. La verdad, un placer haber estado en tu programa y también con la compañía de Juan. Un saludo a tu audiencia y listo para estar en cualquier momento para conversar en estos temas, comentar estos temas tan importantes para nuestro país. Gracias. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir la mesa contigo. Ya hemos compartido varias cosas, así que compartir esta mesa no es nada fuera de lo normal. Te agradezco la invitación, el tema es apasionante, como te decía, y hay mucho por apoyar, sobre todo apoyar al gobierno en encontrar esas soluciones que de alguna manera nosotros, con la experiencia que hemos tenido por el paso de los años en estos temas, podemos aportar y aportar muchísimo, ¿no? Muchas gracias, Walter. Estimados amigos, gracias por habernos acompañado. Me despido con la frase de que el Perú está condenado a ser grande, y eso solamente si aprendemos a soñar y luchamos por nuestros sueños. Nos vemos el próximo martes.